Decíamos ayer que la clave de la regulación estaba en esta fórmula. Esta fórmula era la que me daba la velocidad de giro del campo magnético, lo que llamamos velocidad de sincronismo, y decíamos que la manera entonces que teníamos nosotros de regular la velocidad del motor era regulando la velocidad de ese campo magnético, y eso lo podía hacer de dos maneras, o bien incidiendo en la parte de arriba, es decir, regulando la frecuencia, que esto es lo que vamos a hacer con el variador, o bien lo podemos hacer regulando o cambiando el número de pares de polos, que es lo que vamos a hacer, por ejemplo, con el arranque de Dalander. ¿Vale? Y lo que estábamos viendo ayer donde quedamos fue precisamente en el Dalander. Lo que teníamos era un motor que tenía los devanados partidos por la mitad o divididos a la mitad. Teníamos aquí en la 206, yo creo el dibujo, en la 207, aquí. ¿Vale? Teníamos los devanados divididos por la mitad, de esa manera. Y lo que hacíamos era modificar las conexiones externamente. Tenía 6 bornes accesibles, pero ahora, ojo, porque ya no tengo la misma disposición, no tengo 3 devanados aislados, sino que los tengo conectados en triángulo, con una toma intermedia y conectados en triángulo. Y luego conectando los del medio, esta sería la primera conexión, la velocidad lenta, sería esta de aquí, 2 pares de polos, y luego pasaría, cuando activo la velocidad rápida, a esta conexión. ¿Vale? Un par de polos, lo que haría sería alimentar por los doses y unir en estrella los unos, ¿vale? Eso lo tengo que hacer externamente, igual que en el estrella triángulo. Es exactamente lo mismo. Bueno, exactamente, muy parecido. De hecho, vais a ver ahora el circuito, que es lo que vamos a comentar, que es muy parecido al estrella triángulo. Tengo un contactor de línea, un contactor para la velocidad lenta y otro para la velocidad rápida. ¿Cuál es el de la velocidad rápida? Este de aquí, ¿no? El que me conecta por ese lado en estrella. Fijaros aquí lo que me está conectando. Si seguimos el circuito, sería por un lado este de aquí, que es el W1, este de aquí, que es el V1, y el tercero iría aquí, que es el U1, ¿no? Lo que hago es la estrella ahí en el medio de los devanados con ese KM3. Eso, por tanto, sería la velocidad rápida. Y con el K3 desconectado y el K2 conectado, lo que hago es la conexión lenta, ¿no? En este caso, bueno, en este caso tendría que tener el 1 desactivado también, ¿eh? Es una secuencia un poco diferente al estrella triángulo. Aquí tengo o conectado el 2 o conectado el 1 y el 3. No tengo contactor de línea como tal. Aquí en esta conexión lo que haría sería alimentar por el 1, por el segundo polo, alimento por el V1 y por el tercer polo alimento por el W1. Vale. Y los otros quedan desconectados. Los otros quedan desconectados. A ver, que algo se me está escapando aquí. Vamos a ver el circuito de mando y ver exactamente la secuencia. Efectivamente es eso, sí. Es eso, es eso. Vale. Es que tenéis desconectado V2 y U2 Sí, y W2. esos quedan desconectados. ¿Sí? De hecho, la conexión es esta de aquí. Alimentaría por aquí y por aquí. Solamente. Mientras que en la otra conexión alimento por aquí. Vale. Pero necesito otro contactor para hacer esta unión. Esa unión la tengo que hacer externamente. Fíjate que ahora los bornes 1 y 1, U, W y V, ahora tienen que estar conectados entre sí. Y ya no alimento por ellos, sino que alimento por los otros. Eso es lo que hago externamente con los 3 contactores. El 2, el contactor 2 me hace esta conexión y el 1 y el 3 me hacen esta otra.
Al final el mando, fijaros que tengo un pulsador de marcha, un pulsador para cada velocidad. S2 sería la velocidad lenta, S3 la velocidad rápida. Sus enclavamientos oportunos, lógicamente. Aquí, como tengo dos contactores, pues me enclava los dos. ¿Vale? Y tengo dos, y aquí tiene sus enclavamientos, uno ahí y otro ahí. ¿Vale? Y este de aquí, el K2, a su vez tiene el enclavamiento en la otra rama. Y lo otro nada, son realimentaciones, ¿no? Realimentación aquí, ahí, las dos marchas y el paro. Y en este caso, como tengo que parar con los dos térmicos, pues es ese montaje que poníamos de los térmicos en serie, los contactos cerrados en serie y los de señalización en paralelo, para que me proteja tanto uno como otro. Aquí necesito dos térmicos, es la principal diferencia en fuerza respecto a la estrella triángulo, así a simple vista, es que tengo un térmico para cada velocidad. Este para la velocidad rápida y este para la velocidad lenta. ¿Vale? Cada uno protege la velocidad correspondiente. Tengo que poner dos porque el circuito ya no es el mismo, ¿no? La corriente no pasa por los mismos sitios. Solo tengo K1M o KM1 conectado en una velocidad, no en las dos. Por eso necesito tener dos térmicos en vez de uno. Bueno, pues eso sería el Dalander, el más, digamos que es el más sencillo de esos de variación de velocidad conmutando el número de pares de polos. Y luego teníamos otro aquí que no vimos, vamos a comentarlo, que es otro tipo de motor también que me sirve para modificar la velocidad, que es parecido al Dalander, pero en este caso con devanados independientes. Tengo dos devanados en el motor, lo tengo una parte que es para la velocidad rápida y otro para la velocidad lenta. Entonces aquí simplemente consiste en alimentar unos devanados o los otros, ¿vale? Este es más sencillo. Este, desde un punto de vista constructivo, es menos óptimo porque estoy desaprovechando, no estoy utilizando toda la circunferencia del estator de la máquina, solo una parte, ¿no? Con cada devanado. Entonces, digamos que la máquina para mismo tamaño tiene algo menos de potencia. Pero bueno, me permite igualmente las dos velocidades, que es de lo que se trata aquí. Vale. Este se llama el motor de devanados independientes. Aquí simplemente eso, conectar KM1 o KM2. Van enclavados porque si los meto a la vez hago corto, pero sin más. Y cómo se conectaría la placa del motor, ¿no? En cada caso. Fijaros que lo importante de ver la placa del motor cuando voy a conectar, en la realidad, porque las numeraciones de Borne son iguales a un motor normal también. Tengo que fijarme que es un motor de devanados independientes, me lo dirá en la placa. Lo mismo pasa con el Dalander. Tengo que mirar la placa, si me aparece en el Dalander lo de triángulo doble estrella, es que es un Dalander. Ya estoy seguro de que es algo como esto de aquí. Bueno, y pasamos a la segunda manera, ¿no? Que es con un variador de frecuencia. Los variadores de frecuencia es en día la manera más común de conectar los motores a nivel industrial. Por ejemplo, los ascensores, hoy en día todos llevan variadores de frecuencia para controlar el motor. Los coches eléctricos llevan un variador de frecuencia para controlar la velocidad del motor. Además te permite controlar de manera continua, ¿no? Tienes un acelerador y desde cero hasta la velocidad que sea, tú vas acelerando sin cambio de marchas ni nada por el estilo. Por eso los coches eléctricos mecánicamente son bastante sencillos. Son mucho más sencillos que un coche normal. Si lo pensáis un momento, un coche con motor de explosión o diésel es una máquina de una complejidad enorme. Tanto por la parte que tiene, sobre todo por la parte mecánica, por toda, bueno, no sé, la caja de cambios, todo el sistema de transmisión. El motor en sí mismo ya es una máquina bastante compleja. Mientras que un coche eléctrico pues es mucho más sencillo. Básicamente, reduciéndolo mucho, es un motor eléctrico, un variador de frecuencia y una electrónica de control de todo ello, básicamente. Bueno, tendrá su transmisión también y bueno, hay parte mecánica común, ¿no? Con un coche normal, pero mínima. Bueno, la pinta que tienen los variadores.
parecidos en algunas ocasiones a los arrancadores estáticos. Lo que pasa es que los variadores suelen tener una pantalla. No siempre la tienen, ¿eh? Por ejemplo, en este modelo que tenéis aquí de Siemens, este de aquí, la pantalla se quita. ¿Vale? Esta pantalla que tiene aquí, eso es como si fuese un teléfono, una placa, que la encajas y la sacas. ¿Vale? La encajas cuando quieres programar algo y luego la quitas. Se pueden programar muchos de ellos también hoy en día a través de la red, cable de red, y remotamente lo puedes programar. Todos tienen en común, o suelen tener en común, cuando se van a programar, esa pantalla que os decía y una serie de teclas para poder realizar la programación. Eso es físicamente lo que veo. Otro detalle constructivo importante, todos tienen detrás, aquí no se ve muy bien, pero toda esta parte que tiene aquí de aluminio, todo eso es la disipación de calor. Os decía el otro día que en la electrónica de potencia produce mucho calentamiento y ese calentamiento tengo que disiparlo al ambiente. ¿Cómo lo hago? Con un radiador. Al final lo que lleva es un radiador. Es una pieza de aluminio con forma de aletas, aumentando la superficie de contacto del componente electrónico con el aire. Los componentes electrónicos a través de una pasta térmica suelen estar en contacto directo con ese disipador. Y lo que hace pues es enfriar, ¿no?, directamente los componentes. En este caso los que más se calientan son los TRIAC y los transistores de potencia que conducen las corrientes que van al motor. Bueno, aquí tenéis, por ejemplo, dos de la marca Schneider. Este modelo de ahí es muy parecido a uno que tenemos por ahí detrás. Bueno, no, es distinto. Este es más moderno, el del libro. Ahí tenéis, por ejemplo, detrás en esos dos paneles de la clase, tenéis dos de Schneider, de diferentes potencias. Siempre en un variador de frecuencia, por el tamaño, podéis saber, bueno, la potencia no, pero si veis uno más grande que otro, ya sabéis que automáticamente es para un motor de mayor potencia. Aquí el tamaño va en relación siempre con la potencia. En gran parte por el tema de la disipación del calor también, porque necesita un mayor radiador. Los variadores sí, claro. Tenemos dos prácticas que vamos a hacer con ellos. Con montaje en el tablero, que van a implicar cableado y modificar parámetros para ver cosas en el variador. Pero eso no es un programa propio. Van con parámetros, la programación es paramétrica, es, bueno, programación entre comillas, no se podría llegar a llamar programación, es más que nada configuración. Tiene una serie de parámetros que o bien son, depende de la marca, un código de 3 letras o bien un código numérico. Y una vez que entras dentro de ese código, tiene el típico menú de Enter y Escape, ¿no? Que tú entras, luego tiene unas flechas de subida y bajada que te permiten modificar los valores y cuando presionas el Enter, normalmente suele ser de manera continua, 2-3 segundos, el valor que tú metiste se graba. Los parámetros suelen ser valores, por ejemplo. Pero digamos que no hay otros formas para poder utilizarlos. Una es como metiendo un programa del tipo enganchándolo a una placa específica. ¿A qué te refieres con una placa específica? Pero si fuera un PLC, ¿quieres decir? No, espérate, no. Voy a traer uno de me dijo mi padre que había dos maneras para hacer. Una que es con el programa TDB y otra que es enganchándolo a una placa específica del ordenador. Algo así. No. A ver, yo te digo, yo con los de ABB no trabajé con los sobre todo con los de Schneider. Los de Schneider tienen, y sé que los de Siemens lo tienen porque el programa del autómata permite meter los variadores. Tienes siempre la opción de o bien realizar con un programa de ordenador, remotamente realizar una programación, tú puedes modificar parámetros y volcárselos a través de esa comunicación de red. Al final lo que tiene dentro es una memoria, es como un pequeño autómata también, que graba los valores que tú le mandas. Y luego otra opción es a través del frontal. El frontal era lo que te decía antes, en algunos es fijo y en otros es una placa que quitas y pones, igual te refieres a eso. Por ejemplo, en este de Siemens que hay ahí, de este lado, la parte que ves donde tiene las teclas se llega casi a ver en la imagen, esto se puede sacar. Y puedes poner otra. ¿Ves que hay aquí como una línea? Eso se saca. Y con eso lo puedes programar. Claro, lo puedes programar directamente sobre el dispositivo. Te permite también el tener las teclas con la pantalla, te permite leer valores, no sé, los errores, cuando él falla por algo, porque hay una sobrecorriente, porque se quedó sin tensión. Él graba internamente y tú puedes acceder a los fallos. Tiene un log de fallos donde te dice por qué falló, a qué hora, etcétera, etcétera.
que te permite también para el mantenimiento saber averías. Pero en principio sí que hay dos maneras de afrontarlo, que una es a través de los programas, ¿no?, del ordenador o directamente sobre el aparato. En la práctica la conexión remota se utiliza más para leer valores y para ver el correcto funcionamiento. Si yo tengo al final en la empresa una SCADA, una pantalla donde tengo reflejados todos los componentes de la planta que están funcionando con sus valores, en los variadores también tengo esa posibilidad de leer los valores y que quede reflejado en la pantalla, ¿no?, cómo están funcionando. Pero luego a la hora de meter un parámetro suele ser mucho más cómodo que el personal de campo lo meta directamente para realizar una pequeña modificación y demás. Sobre todo por poder verificar al hacer la modificación que todo funciona bien. ¿Vale? Porque remotamente a veces el no estar en visión directa o en contacto directo con el equipo, bueno, puede tener sus riesgos. Por ejemplo, en las instalaciones de EDP, en las centrales, que son instalaciones bastante complejas, todo se manda remotamente, todo desde el centro de corredoria, tienen todo conectado por ordenador y pueden acceder a todos los parámetros de las máquinas, de las centrales hidráulicas, por ejemplo, que tienen. A los variadores que tengan en los cuadros, pero bueno, las centrales esas, aparte de lo que es la máquina principal, pues tienen otras instalaciones, ¿no? Bombeos, iluminaciones. Pueden acceder a todo ello por ahí. Pueden arrancar la máquina, pueden pararla, pueden enganchar todo lo que son las protecciones de la subestación que va a volcar energía a red. Lo pueden hacer todo remotamente, pero tienen 2 o 3 personas por turnos, 4 por turnos, suelen tener 2, que están continuamente, cuando hay cualquier maniobra, ellos están a pie de máquina mirando que efectivamente la maniobra que se ha realizado es correcta. Y ellos tienen control para poder pararla. Es decir, a modo local, ellos pueden parar también. Con los variadores ocurre algo similar. Yo puedo realizar remotamente la configuración que yo quiera, pero normalmente conviene que esté alguien delante de la máquina para verificar que lo que se está haciendo remotamente efectivamente está bien hecho. Entonces, por eso muchas veces pues es casi más cómodo hacerlo a pie de máquina. Bueno, ¿qué hacen los variadores? ¿Para qué sirven? Sirven para varias cosas. La principal, regular la velocidad del motor, que es en lo que estamos, ¿no? Lo que van a hacer es que el motor pueda girar a diferentes velocidades. Lo va a poder regular de manera continua, es decir, yo voy a poder disponer de un mando rotativo, por ejemplo, como si fuese un mando de volumen de una radio, que me va a permitir subir la velocidad al valor que yo quiera y de manera continua. Van a poder regular la velocidad de la máquina en saltos también. Puedo tener la opción de tener, por ejemplo, 4, 5, 6 velocidades preseleccionadas, dependiendo del modelo, y apretando, por ejemplo, un botón o dándole la orden con un autómata que gire a una determinada velocidad en una parte del proceso. Puedo hacer que gire siempre a la misma velocidad. Imaginaos, por ejemplo, qué es lo que pasa en los ascensores. Yo tengo un ascensor y imaginaos un ascensor de un hospital. No es lo mismo para la máquina que vaya una persona que vaya a tope de capacidad de ascensores. Los ascensores pueden levantar cargas muy importantes. Si yo no tuviese ninguna regulación de velocidad, el motor trifásico de corriente alterna, aunque es muy estable con la velocidad, va a girar a menos velocidad cuando tenga más gente dentro del ascensor, con lo cual la inercia que lleva cuando llega a un final de carrera, a un detector de que llegó a la planta, va a ser más pequeña. Es lo que pasaba antiguamente en los ascensores, que quedaba una pequeña diferencia de escalón, ¿no?, cuando iba muy cargado. Mientras que cuando iba vacío quedaba más o menos a nivel. Entonces, por la propia inercia que lleva la máquina, al tocar en el final de carrera, en esos instantes entre que toca y para, puede avanzar más o puede avanzar menos, ¿no? Eso con un variador está solucionado, porque el variador va a poder hacer que vaya siempre a la misma velocidad, independientemente de la gente que haya encima. Lo que se llama el funcionamiento a velocidad constante. Para eso lo que se hace la electrónica de dentro es que recibe con un encoder siempre el dato de velocidad de giro del motor y está continuamente corrigiendo para mantener esa velocidad constante. Si le llega en un milisegundo determinado una señal de que la velocidad ha descendido ligeramente, lo que hace es acelerar, hasta que ya le llega la señal de que la velocidad es la que queremos. ¿Vale? Eso se llama funcionamiento en lazo cerrado. Recibo información de la planta para corregir la orden o la consigna que yo estoy dando con la máquina, para que vaya siempre a la misma velocidad. Más cosas que se pueden hacer con el variador. Puedo hacer que arranque de manera suave. Cuando yo arranco un motor, veis que cuando lo arranco directamente, lo habéis visto ya, que a veces pega hasta un pequeño golpe, ¿no?, el motor. Ese golpe del par de arranque. Bueno, yo puedo hacer que arranque progresivamente, lo mismo que hacíamos con el arrancador estático. Que vaya de 0 a las 3000 revoluciones por minuto, la velocidad que tenga,
de manera progresiva. Puedo decirle que tarde 5 segundos, que tarde 3, que tarde 10. Normalmente lo que le digo es el tiempo que va a tardar en llegar a la velocidad máxima. Y él va acelerando suavemente. Lo mismo para frenar. Puedo hacer que se frene lentamente. Tiene protección del motor. La protección térmica está incorporada. Otra cosa de las que me permite la electrónica es que yo puedo estar midiendo continuamente la corriente que va por cada uno de los cables que va al motor y en función de cómo sea esa corriente, si hay una sobrecorriente, pues cortar. La propia electrónica para el funcionamiento del variador y desconecta el motor. Pero todo por medios, digamos, o por funcionamiento de una circuitería electrónica. Almacena, ya os dije, las averías que se producen. Me permite ajustar los valores de funcionamiento a la placa del motor. Uno de los parámetros que se modifica pues es el coseno de phi que tiene el motor, el factor de potencia, la potencia nominal, la corriente nominal. Todo eso para poder protegerlo bien y para poder regularlo bien. Aunque yo no le meta ninguna referencia de velocidad, él es capaz hasta cierto punto, por la corriente que está dando y por la tensión que está dando, es capaz de prever la velocidad del motor, es capaz de calcularla y de alguna manera puede regular o intentar mantener una velocidad constante aunque no tenga referencia de la velocidad del motor, a través de los valores eléctricos que le está dando. Todo es lo que se llama el funcionamiento, lo veréis en los catálogos como funcionamiento vectorial. O regulación vectorial lo llaman. No tiene una referencia directa, pero él puede con valores eléctricos hacer una estimación. Bueno, ¿cómo se programa? Yo os dije un funcionamiento de parámetros. Por ejemplo, en el de Schneider tenéis un parámetro que es FCS. Lo pongo así porque lo suele poner con display de 7 segmentos. ¿Vale? Este es el primero. Ahora vamos a hacer una pequeña demostración. Es el primero que solemos configurar, que es ajustes de fábrica. Yo entro dentro de este parámetro, lo movería en la pantalla con las teclas de arriba y abajo hasta que me aparezca, y cuando me aparece lo que le doy es a Enter. Vale, esto según la marca cambian esas teclas. Le doy a Enter. Entro dentro y me salen opciones. INI. Me parece que la otra que sale es no. El no sale así. Vale, hay que acostumbrarse también a las letras porque a veces es difícil identificar. Como está solo con 7 segmentos, yo aquí entraría en INI, entraría con el Enter. Y entonces pulso el Enter durante 3 segundos y ya volvería a los ajustes de fábrica. Bueno, en vez de contároslo así, lo que vamos a hacer va a ser conectar un variador, vamos a ponernos ahí en una mesa y os lo enseño en el propio variador.